Liberalismo y nacionalismo en el siglo XIX. El siglo XIX es en el que la burguesía alcanza el poder político, pero también es la época en la que nacen los nacionalismos y el liberalismo económico, que se traducirán en dos concepciones económicas contrapuestas: la libertad de comercio y el proteccionismo de los intereses de la industria nacional. Liberalismo. Filosofía política orientada a la salvaguarda de la libertad del individuo. Esta libertad dependía del pueblo. Acuñan el término soberanía nacional y la limitación de las facultades de los reyes. Las constituciones consignan las garantías de los ciudadanos y la división de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se restringe la intervención estatal en economía. La creación de un Estado gendarme será una de sus insuficiencias. El liberalismo se mostrará inoperante para enfrentarse a las consecuencias de la revolución industrial. Será considerado subversivo por los monarcas, exigencia de constitución. Comporta la destrucción del antiguo orden político y se convertirá en la ideología de la burguesía. Nacionalismo. En gran parte de Europa, las reivindicaciones liberales están relacionadas con las nacionales. Se despertaron durante las guerras de revolución y del imperio. La simplificación nacional había favorecido la conciencia nacional, sentimiento nacional en la lucha contra el extranjero. Los partidarios de la idea de nacionalidad se inspiraron en diversas fuentes. El concepto de nación es muy moderno. En el siglo XIX se identifican por primera vez las ideas de nación, pueblo y Estado. La nación la suele constituir un pueblo que se identifica con un territorio. La nación es una e indivisible y está compuesta por un conjunto de ciudadanos con soberanía indiscutible que se expresa en la formación de un Estado. Sin embargo, en la práctica, los Estados-nación se constituyeron sin atención a etnias, lenguas o religiones, ni a diferencias culturales. En realidad, el nacionalismo tiene que ver con un sentimiento de la clase burguesa que entra en competencia gregaria con otros estados, por el dominio económico. Pero en esta época, el concepto de nación no se forma por exclusión de unas frente a otras, sino que pretenden aglutinar en un estado-nación a todos los que de una manera se pueden identificar como pertenecientes a un mismo pueblo. Son los panacionalismos. Los estados se crean a raíz de la formación de un mercado nacional. El debate se plantea fuera de la ideología liberal, que en última instancia es la que predomina a la hora de crear estados. Para Adam Smith, una nación es la que tiene un estado territorial. Según esto, solo son pueblo, y por lo tanto, nación, aquellos que tienen estado. La nación-estado tiene que estar integrada, lo que se consigue gracias al transporte que crea los mercados nacionales. Y tiene que tener en su territorio los recursos naturales que emplea su industria. Se pensaba que las naciones sin Estado estaban condenadas a desaparecer por la imposición de la cultura dominante, que acabaría barriendo los sentimientos nacionales populares menores. Sociedad y cultura. Del neoclásico al romanticismo. Literatura, pintura, escultura y música. En el siglo que va de 1750 a 1850, la vida de las personas cobró un sentido más práctico y mundano. Esta visión se manifestaría tanto en la vida diaria como en el arte. Las actividades diarias se desligaron del orden dictado por la naturaleza y los rituales religiosos. El tiempo dedicado al trabajo medido por el reloj y el calendario cívico adquirió importancia de primer orden para la organización de las actividades. El calendario litúrgico pasó a segundo plano. Las parroquias, que habían sido los principales centros de esparcimiento y trabajo, fueron perdiendo peso frente al surgimiento de asociaciones laicas como los clubes, logias o las bandas de música. En el terreno de las manifestaciones artísticas, los temas religiosos también fueron desplazados e impactados por las contradicciones sociales y los avances de la ciencia y la tecnología. En esta época surgieron dos corrientes artísticas, el neoclásico y el romanticismo. El neoclásico surgió en Francia e Italia a mediados del siglo XVIII, como una reacción frente al estilo rococó que simboliza el lujo cortesiano.
Sus exponentes reinterpretaron el arte griego y romano, y sus obras se caracterizan por la sencillez de sus decoraciones. La expansión del método científico y el surgimiento de nuevas ciencias. Durante la primera mitad del siglo XIX, el estudio de las ciencias naturales alcanzó un gran desarrollo. Este avance, ligado a las necesidades de la industria, se debió en gran medida a la difusión del conocimiento por parte de los pensadores ilustrados, a la especialización de los científicos en determinadas ramas del saber y sobre todo al método empleado por los empiristas británicos al abordar sus estudios. Los científicos del siglo XIX formularon y adoptaron un conjunto de ideas que les permitiera explicarse el fenómeno de estudio, elaborar conceptos para describir las particularidades de la naturaleza observada, hacer mediciones y comparar distintas pruebas. Este método de estudio abrió la posibilidad de correlacionar los fenómenos naturales y establecer ideas generales sobre la composición atómica de la materia y el comportamiento de fenómenos electromagnéticos. Los avances científicos en el campo de la astronomía, la óptica y la física continuaron su desarrollo y otras ramas como la cristalografía, la mineralogía, la geología, la meteorología, la química y la biología empezaron a cobrar una mayor importancia. La reinterpretación de la historia. La historia también recibió una fuerte influencia de las ideas ilustradas y de las revoluciones políticas de la época. Los documentos y crónicas se sometieron a un estudio crítico y riguroso para indagar su veracidad. En esos años se realizaron investigaciones sobre la influencia de la naturaleza en los acontecimientos humanos. A diferencia del pasado, en que el relato histórico se centraba en los grandes personajes, en esta época las acciones colectivas de los pueblos, así como su cultura, cobraron una importancia decisiva. Con el rechazo a la idea de que la historia era el resultado de un plan divino, comenzó la búsqueda de nuevas vías de interpretación del origen y desarrollo de las sociedades humanas. Giambattista Vico y Friedrich Hegel dieron en la razón el desarrollo de la historia. Vico estudió la historia de varios pueblos y llegó a la conclusión de que todos siguen un mismo modelo de desarrollo, pero tratan de mejorar sus condiciones de vida y asegurar el futuro, basándose para ello en la razón. La difusión de las ideas y de la crítica, periódicos, revistas y espacios públicos. A finales del siglo XVIII, la libertad de imprenta y de expresión se convirtieron en derechos de los ciudadanos y la opinión pública fue primordial para el cumplimiento de esos derechos. En estos años, los periódicos y las revistas fueron los medios de información por excelencia. En sus páginas podían leerse noticias sobre acontecimientos locales, nacionales e internacionales, así como opiniones de los jefes de gobierno y los intelectuales. Los periodistas tomaban partido a favor de una u otra postura política y con sus comentarios fomentaban la crítica. Algunos periódicos exaltaban la monarquía y otros defendían con firmeza la democracia, las libertades y los derechos del proletario. Para incrementar el número de lectores, los periódicos introdujeron secciones dedicadas al entretenimiento. Literatos destacados de la época publican cada semana fragmentos de sus novelas. En la década de 1840, en las páginas de los periódicos y revistas aparecieron los primeros anuncios publicitarios, cuyo fin era proveer el consumo de nuevos productos. La composición y presentación de los periódicos también cambió por el uso de grabados en acero y cobre, así como litografías que ilustraban los acontecimientos narrados. La creciente demanda de publicaciones fue posible debido a la invención de la imprenta de acero, 1803, el uso de papel en rollo continuo y de imprenta de vapor, 1814. Algunos de los periódicos más importantes de la época fueron The Times y The Observer, publicados en Londres. La democratización y difusión de la cultura no se resignó a la prensa. Diversos museos y bibliotecas se abrieron al público. Varias colecciones privadas compuestas por pinturas, esculturas, libros y otros objetos fueron adquiridas y resguardadas por el Estado. Los museos exhibían las manifestaciones de la cultura nacional, sobre todo las que exaltaban el nacionalismo.
En 1793, en la Francia revolucionaria, se inauguró el primer museo público, el Louvre. Desde 1753, el Museo Británico había abierto sus puertas, pero era necesario solicitar permiso por escrito para visitarlo. La primera biblioteca publicada creada con el fin de dar servicio a la población se inauguró hacia 1850 en Gran Bretaña. Las publicaciones periódicas, los museos y las bibliotecas no solo proporcionaban información a la gente, sino que fueron elementos básicos para la formación de los ciudadanos.